Una transacción comercial debe ser respaldada por el compromiso, la experiencia y la eficacia de una empresa que cuente con la estructura correcta para asegurar el éxito. Despachos Aduanales Integrados se ha consolidado desde el año 2006 como un grupo aduanal que cuenta con la infraestructura nacional e internacional y el personal humano para resolver de forma integral las necesidades de importación, exportación, de logística y en la regulación o transparencia de trámites aduaneros. Nuestra presencia operativa en ciudades nacionales como Guadalajara, Ciudad de México, Torreón, Manzanillo, Reynosa, Nuevo Laredo y de forma internacional en Texas y California, así como las alianzas estratégicas del grupo, nos permiten ofrecer trámites seguros en todo México y el extranjero. A través de compañías hermanas como LEM y Stride, ofrecemos soluciones de transporte aéreo, férreo, terrestre nacional y seguro individual de embarques, con la finalidad de entregar las mercancías en la puerta de nuestros clientes, ofreciéndoles un solo punto de contacto para todos los requisitos necesarios. Trabajamos día a día, ofreciendo en cada momento asistencia personalizada y respuesta inmediata a todos nuestros clientes, para que su única preocupación sea esperar la llegada de sus productos en tiempo y forma. Grupo DAE, comprometidos con el comercio internacional. Buen día. A nombre de Despachos Aduanales Integrados, de nuestro agente aduanal, el licenciado Fernando Barrenechea Naranjo, de nuestros directivos, los licenciados Carlos Sandoval y Rodrigo Revilla, y de todas las personas que formamos Grupo DAI, les damos la más cordial bienvenida a esta plática sobre la nueva manifestación de valor electrónica. Como ustedes saben, normalmente nos preocupamos y nos ocupamos para poder dar este tipo de pláticas con el propósito de mantenerlos informados sobre los cambios que ocurren y que afectan el despacho aduanero de mercancías, a propósito de que estemos a tiempo y en condiciones de poder tomar las medidas necesarias para que estos cambios no nos causen algún problema en el despacho aduanero una vez que entren en vigor. El tema de hoy, la nueva manifestación de valor electrónica. Y vamos a empezar. ¿Qué es la manifestación de valor? La manifestación de valor es el documento oficial que se debe proporcionar a la autoridad aduanera para informar los elementos que se tomaron en cuenta para determinar el valor en aduana de las mercancías. La manifestación de valor es un documento o formato oficial, es un informe a la autoridad donde le estamos señalando bajo qué circunstancias, cuáles son los datos, cuáles son los documentos, cuál es la información que utilizamos para determinar el valor en aduana de una mercancía que se importa a territorio nacional. Pero si lo que estamos haciendo es informar a la autoridad los elementos que tomamos en cuenta para determinar el valor en aduana, tenemos que saber qué es el valor en aduana. Y recordamos que el valor en aduana es el nombre que recibe la base gravable para el cálculo del impuesto general de importación cuando éste se establece bajo la modalidad ad valorem. La fórmula para calcular el impuesto general de importación bajo la modalidad ad valorem es un porcentaje que se aplica a un valor en aduana. El valor en aduana es también base para el cálculo del derecho de trámite aduanero cuando el derecho del trámite aduanero se calcula como una cuota al millar sobre la base gravable que es el valor en aduana. Esta cuota al millar se utiliza en el caso de las importaciones temporales de empresas IMEX y en el caso de las importaciones efectuadas por empresas que operan el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, cuando en ambos casos se trata de maquinaria, equipo o lo que todos conocemos como activo fijo. Tratándose de importaciones definitivas, sabemos de sobra que el valor en aduana, cuando no se aplica preferencia arancelaria de ningún tratado y cuando el valor en aduana es suficiente,
para hacer más de la cuota fija que señala el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, entonces el DTA se calcula como el 8 al millar sobre la base gravable, valor en aduana. El valor en aduana es también parte de la base gravable de otras contribuciones que se causan en comercio exterior. El ejemplo más típico es el impuesto al valor agregado, el gravamen del que más se recauda en las operaciones de importación de mercancías. La fórmula general para calcular el impuesto al valor agregado es valor en aduana más monto del impuesto general de importación más el monto del derecho de trámite aduanero más las cuotas compensatorias si éstas existiesen y fueran aplicables a la importación, más el monto del impuesto especial de producción y servicios cuando se tratara de bienes sujetos a este gravamen. Incluso tratándose de vehículos tendría que sumarse el monto del impuesto sobre automóviles nuevos a la base gravable formada por los gravámenes que se tengan que pagar con motivo de la importación más el valor en aduana. Se le aplica la tasa general del 16%. Pero, ¿cómo se determina esa base gravable? Como lo he señalado en ocasiones anteriores, las leyes fiscales que imponen cargas tributarias a los particulares deben señalar con precisión los que denominamos elementos de las contribuciones. Los elementos de las contribuciones son la cuota, es decir, la cuota o tasa, el monto que se aplica sobre una base gravable, el sujeto obligado a pagar, la época en que se debe pagar la contribución, el objeto que se grava, es decir, por qué razón o qué acto llevé a cabo que me obligo a pagar una contribución, en el caso de nosotros, la importación o exportación de mercancías, y también las leyes fiscales que imponen cargas tributarias a los particulares deben señalarme con precisión cuál es la base gravable y cómo se determina esa base gravable. La ley aduanera señala que para determinar el valor en aduana o la base gravable del impuesto general de importación existen los siguientes métodos. El método de valor de transacción de las mercancías, el método de valor de transacción de mercancías idénticas, el método de valor de transacción de mercancías similares, el valor de precio unitario de venta, el valor reconstruido y el método del último recurso. Vamos a hacer un breve repaso relacionado con las características de cada uno de los métodos que señala la ley aduanera como aplicables para determinar el valor en aduana de las mercancías. ¿Por qué consideramos este repaso general sobre los métodos de valoración importante? Lo consideramos importante porque si vamos a hablar de la nueva modalidad en la que se tiene que cumplir con la obligación de transmitir la información relacionada con la determinación del valor en aduana de las mercancías, pues es importante que conozcamos cómo se determina el valor en aduana. No podemos llenar la manifestación de valor, no podemos estar preocupándonos por cómo se va a transmitir, cómo se va a llenar, cómo se va a cumplir con la obligación de transmitir la manifestación de valor electrónicamente si no tenemos conocimiento sobre los métodos que la ley aduanera determina son los apropiados para calcular el valor en aduana de una mercancía. Si no sabemos acerca de restricciones, de incrementables, de decrementables, de las condiciones para poder utilizar uno u otro método de los que están señalados en la legislación aduanera, pues la transmisión de la manifestación de valor electrónica tendrá seguramente errores. Y los errores en la transmisión de la manifestación de valor electrónica serán objeto de una multa. Bien, vamos a hacer este repaso. Créanme lo importante para el llenado de la manifestación de valor en papel y electrónica. Bien. El primer método, el método que todos utilizamos o que todos creemos utilizar de manera correcta, es el método que se llama valor de transacción. El fundamento legal del método de valor de transacción está en el artículo 64 de la ley aduanera. En términos del artículo 64,
el método de valor de transacción está basado en el precio realmente pagado por las mercancías. El esquema nos señala que el valor en aduana es lo mismo que el valor de transacción, y el valor de transacción se entiende como el precio realmente pagado, ajustado conforme lo marca el artículo 65 de la ley aduanera. El artículo 65 de la ley aduanera es aquel que se refiere a los que todos comúnmente denominamos los incrementables. Si quisiéramos señalar de manera gráfica cuál es la fórmula para calcular el valor en aduana por el método de valor de transacción, tendríamos que decir que este se obtiene cuando al precio pagado o por pagar, que señala el artículo 64, se le suman o se le efectúan los ajustes incrementables que están tipificados en el artículo 65 de la ley aduanera. Al precio pagado por pagar hay que ajustarlo, es decir, hay que sumarle los conceptos que señala el artículo 65 de la ley aduanera. Pero ¿cuáles son esos conceptos? A manera de resumen, estamos señalando en esta lámina lo siguiente: los ajustes incrementables a que se refiere el artículo 65 de la ley aduanera, que deben sumarse al precio pagado o por pagar, son, primer punto, el valor de los envases y embalajes, el monto de los gastos logísticos hasta el arribo de los bienes a territorio nacional. Este es el rubro que todos normalmente consideramos son los únicos conceptos que deben incrementarse al precio pagado por las mercancías. Los fletes, los seguros, los embalajes, las maniobras de carga, descarga y todo lo que es señalado dentro del grupo de gastos o costos logísticos. Pero hay más. Otro grupo de gastos o costos que deben sumarse al precio pagado por las mercancías lo comprende el valor de los trabajos de diseño, los planos, los moldes, las herramientas, los materiales, las partes que el importador haya suministrado de manera gratuita o a precios reducidos al fabricante, productor o vendedor, y éste los utilice en la elaboración de las mercancías objeto de valoración. Ejemplo: yo quiero que una persona, un maquilador en China o en cualquier parte del mundo me haga o me fabrique piezas de plástico para uso automotriz. Estas piezas de plástico para uso automotriz se fabrican mediante el proceso de moldeo de plástico por inyección. El maquilador chino me dice: sí, yo te puedo hacer la cantidad de piezas de plástico que tú utilizas, tengo la mano de obra suficiente, tengo las instalaciones, pero necesito que tú me des el molde, porque ese molde pues es de una pieza específica que tú necesitas. Así las cosas, yo le pido a un coreano que me haga el molde, específicamente con las características técnicas que esa pieza de uso automotriz que se fabrica por inyección de plástico necesito. El coreano me hace el molde, es más, me hace 5 moldes para todos los tipos de piezas de plástico que necesito me fabriquen. Yo como importador, como interesado, le pago al coreano y le digo al coreano: mándale los moldes a aquel proveedor chino, él se va a encargar de hacer la inyección, y hecha la inyección me va a mandar las piezas de plástico que necesito en México. El valor del molde que el importador mexicano pagó al coreano y que después se entregó al chino para que éste hiciera la inyección de las piezas de plástico es un incrementable. Incluso el reglamento de la ley aduanera señala cómo se puede prorratear o repartir el valor de ese molde o esos moldes entre las piezas que me va a fabricar el chino. Te da como opciones que tú puedes incrementar el valor de todo el molde en el primer embarque de esas mercancías o de esa mercancía. Te dice que el valor del molde lo puedes prorratear entre los bienes que se manden en el primer embarque cuando el contrato es por muchas mercancías que van a parar muchos embarques. O te dice también
que puedes hacer un prorrateo con base en las cantidades y montos contratados. Si tú sabes que uno de los moldes que mandaste a hacer en Corea y que después proporcionaste al chino para la inyección de tus piezas, está para hacer 4 millones de piezas que te irán enviando en embarques durante el siguiente año, pues entonces determinarás una parte proporcional del valor del molde que a cada pieza habrás de incrementar para determinar el valor en aduana, toda vez que sabes que el costo del molde tendrá que prorratearse entre 4 millones de piezas. ¿Ok? Otro grupo de incrementables es el valor de las regalías o derechos de licencia que por el uso de las marcas registradas o por la explotación de los derechos intelectuales, de la propiedad intelectual, los importadores deben pagar. Por ejemplo, cuando se importan prendas de vestir que ostentan logos de marcas registradas como Disney, como la NFL, como la FIFA y cualquier otra que a ustedes se les ocurra. Otro grupo de conceptos que deben incrementarse al precio pagado por las mercancías es el valor de cualquier parte del producto, de cualquier parte de la ganancia, por la enajenación, cesión o utilización que se devuelva al vendedor en relación con las mercancías importadas. Pero para que los conceptos antes señalados sean incrementados al precio pagado por las mercancías, es necesario que esos conceptos cumplan con ciertas condiciones de carácter legal, es decir, condiciones que están establecidas en la legislación aduanera. Y esas condiciones son: primero, para que un concepto sea incrementable debe estar señalado en el artículo 65 de la ley aduanera. Si no está en el artículo 65, ahí específicamente señalado, marcado, listado, no es incrementable, no importa que lo haya pagado el importador y que tenga relación directa con la operación de importación de mercancías. Solo es incrementable lo que está en el artículo 65. Hay un grupo de conceptos incrementables que todos manejamos, les decía en la lámina anterior, que son los fletes, seguros, embalajes, maniobras de carga y descarga, envases. Estos, lo dice el artículo 65, serán incrementables sí y solo sí. No se encuentran incluidos en el precio pagado por las mercancías y corren por cuenta del importador. El que corran por cuenta del importador significa que el importador absorbe el costo. No corren por cuenta del importador los conceptos incrementables o los conceptos que se pueden llegar a manejar como incrementables, que el importador paga, pero después cobra al vendedor. Hay ocasiones que el flete viene al cobro para agilizar el trámite, el importador paga el flete, pero como no debería correr a su cuenta, posteriormente lo cobra al proveedor o vendedor. Sí lo pagó, pero no lo absorbe, no está a su cargo, por lo tanto, no es un incrementable. Entonces, tratándose de los costos logísticos relacionados en el artículo 65 de la ley aduanera, son incrementables si se especifican o desglosan por separado en relación con el precio pagado y si corren por cuenta del importador. Otro grupo de conceptos incrementables, otra condición que deben reunir los conceptos listados en el artículo 65 para que puedan considerarse incrementables es que puedan ser determinados o calculados sobre la base de datos objetivos y cuantificables, es decir, que sea demostrable. En el método de valor de transacción, al precio pagado por las mercancías se le deben sumar los conceptos incrementables señalados en el artículo 65 de la ley aduanera, que reúnan las condiciones que acabamos de señalar en la lámina anterior, y no se le deben incrementar aquellos conceptos que están listados en el artículo 66 de la ley aduanera, conceptos que en el ambiente aduanero se les conoce como decrementables, conceptos que siempre han existido, pero que tienen como novedad que recientemente se creó en el pedimento un campo para declarar los decrementables. Así como antes o siempre ha habido
un campo para declarar incrementables a partir de una de las últimas modificaciones al formato de pedimento. Se tiene también ya campos para declarar los seguros que no son incrementables o que les llaman decrementables, los fletes que no deben tomarse en cuenta para determinar el valor en aduana de una mercancía, los embalajes y otros conceptos señalados en el artículo 66 de la ley aduanera que no deben formar parte del valor en aduana, que no deben sumarse al precio pagado. Para que los conceptos que señala el artículo 66 de la ley aduanera no se consideren como parte del valor en aduana, debe cumplirse que están especificados o desglosados en forma, por supuesto, separada en relación con el precio pagado por las mercancías. El artículo 66 de la ley aduanera, a manera de resumen, señala como conceptos que no deben considerarse como parte del valor en aduana, como conceptos decrementables, dicen en el argot aduanero, los siguientes grupos. Los gastos que por cuenta propia realice el importador, aun cuando pueda considerarse que benefician al vendedor, excepto aquellos conceptos contenidos en el artículo 65 de la ley aduanera, excepto los que sean por su propia naturaleza incrementables. En ocasiones anteriores les he mencionado este ejemplo. Un importador o comprador mexicano dedicado a la floricultura tiene interés en adquirir de un productor holandés o de los Países Bajos, como realmente se llama, un embarque o una cantidad de bulbos de tulipán. Los bulbos de tulipán son unos tubérculos que son como la raíz, no sé cómo se diga específicamente, que tú colocas por supuesto en la tierra y que al cabo de un tiempo pues nace el tulipán. Este productor en los Países Bajos es un productor que tiene mucha calidad, que tiene unos productos que difícilmente se consiguen, de tal manera que el mexicano va y lo convence de que le venda los bulbos de tulipán. Originalmente el productor de los Países Bajos dice, no, yo no te quiero vender, yo estoy perfecto vendiendo solamente en mi mercado. El mexicano lo convence a partir de una buena oferta, a partir de una gran demanda, y el productor holandés dice, sí te vendo, pero no voy a hacer absolutamente nada que tenga que ver con los trámites necesarios de exportación. De eso te encargas tú, yo te vendo un ex-works. Si necesitas mi nombre, algún documento, alguna información, algún dato para gestionar tu exportación, con todo gusto te los proporciono, pero no hago nada ni corro con cuenta a cargo de nada. Para sacar los bulbos de tulipán de los Países Bajos, pues tal vez no se necesite ningún documento, pero para importarlos a territorio nacional, para traerlos a México, se necesita un certificado fitosanitario. El certificado fitosanitario debe ser expedido por la autoridad competente en aquel país. Como el productor no quiso generar ningún documento para que pudiéramos traer los bulbos de tulipán, nosotros contactamos y contratamos a un grupo de gestores en los Países Bajos para que hagan las gestiones necesarias con las autoridades sanitarias a efecto de que se pueda emitir el certificado fitosanitario que utilizaremos en la importación de los bulbos de tulipán a México. Nosotros, que contratamos a ese despacho gestor, le pagamos por supuesto los honorarios y las cuotas o derechos que para obtener tal certificado debe cubrir en aquel país. Eso se entiende o puede entenderse como un pago que por cuenta propia realiza el importador porque así le conviene y necesita para traer esos bulbos, aunque pueda considerarse que ese pago beneficia al vendedor porque con ese certificado es que el vendedor puede ser nuestro proveedor al poder exportar esa mercancía. Otro ejemplo es si ese mismo productor de bulbos de tulipán me dijera, sí te vendo, pero no voy a hacer ningún trámite, y nosotros le decimos, para que me cueste más barato importarlos a México, dame un certificado de origen en el marco del tratado correspondiente. El productor dice, no lo voy a gestionar, te dije que te vendía, pero no gestionaba nada. Si necesitas información, datos, mi nombre, hasta una firma te lo doy, pero no gestiono nada ni corro con gastos a cuenta de nada. Nosotros le decimos al propio despacho que ya contactamos que nos gestionen el certificado de origen con el apoyo, la información y la personalidad del productor de los bulbos de tulipán.
Lo gestionan, nos lo entregan, pero nos cobran. Ese es un pago que realiza por su cuenta el importador y que aunque se pueda pensar que beneficia al vendedor, por haber sido efectuado bajo la voluntad del importador y no estar señalado en el artículo 65 de la ley aduanera, entonces no se trata de un incrementable, es más bien un decrementable. También se consideran como aquellos conceptos que no se deben sumar al precio pagado por las mercancías para obtener el valor en aduana, los gastos de construcción, instalación, armado, montaje, capacitación, mantenimiento realizados después de la importación de las mercancías. En este sentido, si compro una línea de producción, si compro una maquinaria y como parte del contrato de compraventa me van a proporcionar primero capacitación para que mi gente pueda utilizar de manera apropiada esa línea, sacándole el mayor provecho, dándole el uso adecuado para que no se pueda dañar. Y además, como parte del contrato convenio para la instalación de la mercancía, van a venir como parte del contrato convenio para la venta de mercancía, van a venir a instalarla. Entonces, si yo sé que conforme al artículo 66 de la ley aduanera, estos conceptos, estos montos por instalación y capacitación, puedo considerarlos no incrementables, lo que le diría a mi proveedor es, ya hicimos un convenio, un contrato por el proyecto de la venta, instalación y capacitación para que me traigas una línea de producción con estas características. Pero ¿sabes qué, proveedor? Me es conveniente que en la factura, en el documento equivalente que ampara el valor que te voy a pagar por esa línea de producción, me desgloses el valor de la línea, lo que me vas a cobrar por la instalación, que va a ocurrir después de la importación, y lo que me vas a cobrar por la capacitación, que va a ocurrir después de la importación. Van a ocurrir en territorio nacional la instalación y la capacitación, y si se encuentran desglosados del precio pagado por las mercancías, yo puedo no considerarlos dentro del precio pagado a efectos de determinar el valor en aduana de esa línea de producción y por lo tanto no pagar impuestos sobre ello. Son muchas las ocasiones en que las empresas pagan un monto total, pagan un valor por un proyecto, pero en ese proyecto vienen incluidos conceptos que no forman parte del valor en aduana, que son, como dicen por ahí, decrementables, y no los disminuyes o no los dejas de considerar porque no sabes que lo único que necesitas es que estén en el artículo 66 y que se encuentren desglosados o especificados de manera separada del precio pagado por las mercancías. También son conceptos que no deben sumarse al precio pagado por las mercancías. Señalábamos ya los gastos logísticos que ocurran después de la importación, transporte, seguro, carga, descarga. Y tampoco son conceptos que deban considerarse para la determinación del valor en aduana de las mercancías, los pagos que haga el importador al vendedor, los pagos que haga el comprador al proveedor, siempre que esos pagos no tengan una relación directa con las mercancías importadas y por lo tanto no se puedan considerar incrementables. Si mi empresa en México es socia de la empresa que me está mandando mercancías desde el extranjero, desde mi proveedor en el extranjero, si somos parte del mismo corporativo, si aquella empresa es accionista de mi empresa en México y le mando algunas utilidades o dividendos, pues ese pago no es, que yo le hago a él, no es incrementable, no tiene una relación directa con las mercancías que se importan. Ya vimos que para determinar el valor en aduana de la mercancía por el método de valor de transacción, tiene que haber primero una compraventa, lo que implica que haya un precio pagado o por pagar. Si existen a ese precio pagado o por pagar, se le deben hacer los ajustes incrementables a que se refiere el artículo 65 de la ley aduanera. Gastos logísticos antes del arribo de la mercancía, el valor de los moldes, los planos, los diseños,
que se pagaron en el extranjero y que se proporcionaron de manera gratuita o a precios reducidos al fabricante, productor o vendedor de los bienes que quiero importar, las regalías y derechos de licencia, como ejemplo de algunos de los conceptos que deben incrementarse al precio pagado. Ya vimos también que hay algunos conceptos señalados en el artículo 66 que no se deben considerar, forman parte del precio pagado y que la condición es que estén desglosados, especificados de manera separada. Pero eso no es todo lo que se tiene que tomar en cuenta para determinar el uso del método de valor de transacción. Hay condiciones que se deben cumplir. Las condiciones están señaladas ahora en la lámina y en la lámina dice que las condiciones que deben cumplirse son, primero, que se trate de una compraventa, es decir, que exista precio pagado. Si no hay precio pagado, si no hay compraventa, no puedes utilizar el método de valor de transacción. Otra condición es que se trate de una venta con propósito de exportación de esas mercancías al territorio nacional. Es decir, que el que te vende tiene que tener conciencia de que te está vendiendo y de que esas mercancías tú las vas a traer a México, que las van a exportar desde aquel país hasta México. Yo sí creo que el país, el mercado al que vayan dirigidas las mercancías, influye en el precio, debe influir en el precio. No es el mismo nivel de demanda que se tiene de prendas de vestir para abrigarse en países donde el clima es muy caluroso, en países donde el clima tiene temperaturas muy bajas. También depende, por ejemplo, de la época en la que se vendan o envían las mercancías. En algunas épocas del año, incluso en los países de América del Norte, hace mucho calor. Entonces, el precio sí debe fijarse o debe estar influido por el mercado al que vaya dirigido. Es por eso que una de las condiciones para poder utilizar el método de valor de transacción es que la compraventa se realice bajo la característica, condición o a conciencia de que se trata de una venta con propósitos de exportación a México. Otra de las condiciones que deben cumplirse es que no haya una vinculación comercial entre el vendedor y el importador y que en caso que hubiese una vinculación comercial, esta no influyera en la determinación del precio de las mercancías. La propia ley aduanera nos dice en qué casos se considera que la empresa proveedora, vendedora y la compradora, importadora se encuentran comercialmente vinculados. Habla por ahí, por ejemplo, de que se trate de empresas del mismo grupo, de que una tenga acciones en la otra, de que sean personas de la misma familia, que estas relaciones que se conocen como vinculación o partes relacionadas influyeran en la determinación del precio de las mercancías, que esa vinculación determinara el precio de las mercancías y no las condiciones del mercado, la oferta y la demanda, el destino de las mercancías como debe ser. También es condición que no existan restricciones a la utilización o enajenación de las mercancías, con excepción de aquellas restricciones a la utilización de las mercancías o a la enajenación de las mismas que estén determinadas por la legislación del país a donde van dirigidas. Sabemos que en México teóricamente no se puede vender bebidas alcohólicas o cigarros a menores de 18 años. Si el proveedor, vendedor me dice, sí te las vendo, pero no puedes vendérselas a menores de 18 años, es una restricción a la utilización o enajenación de las mercancías perfectamente válida porque así lo exige la legislación del territorio mexicano. ¿Qué tipo de restricción no estaría considerada como válida para poder utilizar el método de valor de transacción? Por ejemplo, una empresa coreana me dice, yo te voy a vender teléfonos celulares de tal modelo, de tal marca, pero esos teléfonos celulares te los vendo en este precio si me aseguras o te comprometes a que solamente se los vas a vender a personas de entre 15 y 18 años. ¿Por qué? Las razones pueden ser diversas, a lo mejor porque
sus características, su arquitectura, su capacidad de almacenamiento, su capacidad de diseño en software precargado para manejar redes sociales, es el más indicado. Están diseñados para ello. Entonces, en este ejemplo, para que todos lo entendamos, en este ejemplo, si el coreano me dice, mis teléfonos valen normalmente $230, pero si te comprometes a no vendérselos más que a personas de entre 15 y 18 años de edad, 16 y 18 años de edad, a personas que estén en el nivel medio superior de educación, te los dejo en $180. ¿Está prohibido que yo compre los teléfonos a $180 bajo esa restricción de a quién se los puedo o debo vender? No, no está prohibido. Lo que sucede es de que no puedes utilizar el método de valor de transacción. También debe cumplirse que la venta no dependa de una condición o contraprestación. Imagínate que la empresa coreana que nos vende los teléfonos nos dice, estos teléfonos normalmente cuestan $250, yo te los voy a vender a $200, pero me tienes que comprar la misma cantidad de audífonos y de cargadores de baterías. Pero, ¿por qué me condicionas? Porque mis teléfonos normalmente valen $250. Te los voy a dejar a 200, pero me vas a comprar mis audífonos y mis audífonos cuestan 60. Y me vas a comprar mis cargadores de batería y mis cargadores de batería están en 35. ¿Hay una condición que afecta al precio? Sí, hay una condición que afecta al precio. ¿Estoy impedido de utilizar el método de valor de transacción? Sí. ¿Estoy impedido de hacer la compra? No. Sí puedo comprar, no resulta ilegal, pero no puedo utilizar el método de valor de transacción porque el precio depende de una condición. Como podrán darse cuenta, es un cúmulo de información, de datos, de conocimiento de las características de la operación de compra-venta, de la razón por la que me están enviando un bien para que sea importado a territorio nacional. Es mucha información que de repente ni el de logística, ni el de compras incluso, ni el de comercio exterior saben. Y como no saben que esos datos existen, además de que muchos carecen del conocimiento de que también pueden o no formar parte del valor en aduana de las mercancías y que hay condiciones que permitirían utilizar el método de valor de transacción, imagínense todas las áreas de oportunidad que tenemos con la entrada en vigor de la transmisión de la manifestación de valor electrónica. Es un mundo de información que tenemos que revisar. A lo mejor ustedes dirán, no, en mi caso no hay condiciones, mi empresa nunca compra con restricciones, y yo les preguntaría, ¿seguros? Al menos tienen la obligación de asegurarse. La legislación aduanera señala que cuando no logres determinar el valor en aduana de tu mercancía por el método de valor de transacción, entonces tienes la obligación de utilizar cualquiera de los otros métodos señalados en la propia ley. Los métodos son valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, valor de precio unitario de venta y valor reconstruido. Como un procedimiento adicional, el método del último recurso, que explicaremos un poco más adelante en qué consiste. Dice la ley aduanera que los métodos distintos o que se tienen que utilizar cuando no se pudo determinar el valor en aduana por el método de valor de transacción, estos métodos que están ahora en la lámina, se deben utilizar bajo la condición de hacerse de manera sucesiva y por exclusión. Es decir, si no logré determinar el valor en aduana de la mercancía por el método de valor de transacción, tengo la obligación de utilizar primero el método de valor de transacción de mercancías idénticas. Si no logro con ese método obtener el valor en aduana de mis bienes, tengo que ir al valor de transacción de mercancías similares. Si no lo logro con ese método, entonces podré utilizar el valor de precio unitario de venta o el valor reconstruido y después aplicar el método del último recurso.
tratándose del método de precio unitario de venta y del método de valor reconstruido, en esta primera vuelta yo elijo cuál utilizo primero. Si no pude por transacción, si no pude por idénticas, si no pude por similares, yo decido si primero voy por precio unitario de venta o primero voy por valor reconstruido. Si primero utilizo precio unitario de venta y no logro determinar el valor en aduana de mis mercancías, tengo que ir ahora a utilizar el método de valor reconstruido y si no, pasaré al método del último recurso. Pero ¿en qué consiste el método de valor de transacción de mercancías idénticas? Vamos a pensar que un proveedor de plásticos en formas primarias, te manda un embarque gratuito de 100 kilos de plástico, de pellets de plástico para que corras un proceso de producción en tu línea de inyección y para que con ello determines si el plástico que ese proveedor te está mandando reúne las características de calidad, de rendimiento que tú necesitas. Como te las está mandando a título gratuito, se le ocurrió que podía en la proforma, cuyo valor solo se establece para fines aduanales según redactan y comentan en estos documentos, podía poner el precio de $1 por cada kilo. Y entonces tú le dices al agente aduanal que haga la importación. El agente aduanal te dice, pero no valen $1 cada kilo, ¿sí? Porque has traído mercancía pues de las mismas características, aunque de otra marca, y normalmente la traes a $37.50. ¿Por qué ahora vale $1? Ah, es que me la regalaron y en la factura pro forma le pusieron $1. Eso es indebido, no puedes hacerlo. ¿Cómo no? ¿Por qué te voy a pagar impuestos o por qué voy a pagar impuestos sobre $37.50 si me la regalaron? ¿Por qué? Porque la ley aduanera dice que para determinar el valor en aduana de un bien hay métodos. Que primero utilices el de valor de transacción. El de valor de transacción implica precio pagado, compra-venta. No hay compra-venta, tienes que ir a utilizar los métodos que siguen. Utilizaremos primero el de mercancías idénticas. Bajo el esquema de valoración por el método de valor de transacción de mercancías idénticas, el valor en aduana de las mercancías se obtiene comparando nuestras mercancías con otras de características idénticas para, con base en el valor en aduana de esas mercancías idénticas, determinar el valor en aduana de las que yo quiero importar. Otra vez, tengo que buscar mercancías importadas por mí o por cualquier otra persona. En el mismo momento, en un momento anterior o en un momento posterior a cuando yo quiero importar. Esas mercancías tienen que ser idénticas a las mías y con base en el valor en aduana que hayan tenido o tengan esas mercancías idénticas, determinaré el valor en aduana de las mías. En términos de la legislación aduanera, para que una mercancía se considere idéntica a otra, se debe cumplir que se trate de mercancías que sean iguales en todo, que sean de la misma calidad, marca y prestigio comercial y que sean producidas en el mismo país. Si cumples con que tus mercancías y aquellas que en tu aplicación del método de valoración consideras son idénticas, entonces tienes que hacer el siguiente procedimiento para determinar el valor en aduana. Ya hablamos. Primero, mis mercancías, les voy a buscar otras que sean idénticas, iguales en todo, misma marca, calidad y prestigio comercial, fabricadas en el mismo país. El valor en aduana que le voy a dar a mis mercancías será el que resulte de hacer algunos ajustes al valor en aduana de aquellas mercancías que son idénticas a las mías. Para eso tiene que cumplirse con algunas condiciones. Primero, debo asegurarme que aquellas mercancías que elegí y determiné son idénticas a las mías cuando se importaron, cuando se importen o si se están importando en el mismo momento que las mías, el valor en aduana se haya determinado conforme al método de valor de transacción, que hubo un precio pagado, que hubo incrementables, que no se consideraron los
los decrementables, que no hubo condiciones, que era una venta consciente para exportación con destino a territorio nacional. Ese valor en aduana que tienen esas mercancías idénticas tuvo que haberse manifestado, manejado, determinado por el método de valor de transacción. Es evidente que si se determinó conforme al método de valor de transacción es porque se vendieron con la conciencia de que se trataba de bienes que iban a ser exportados en México, exportados con destino a territorio nacional e importados en México. Al valor en aduana que tienen esas mercancías idénticas le tengo que hacer ajustes y esos ajustes tienen que ver con el nivel comercial al que se compraron esas mercancías y al nivel comercial en que yo compré las que estoy tratando de determinar el valor en aduana, las que son objeto de valoración. Si esas mercancías que son idénticas a las mías se trata de 5,000 kilos de plástico, de las mismas características, idéntico al que me regalaron. Idéntico, cumple para ser mercancía idéntica. Pero en aquella ocasión fueron 5,000 kilos. Ahorita me están mandando 100 kilos. En aquella ocasión fue por barco. Ahorita fue una muestra y como quieren quedar muy bien, me los mandan en avión. En aquella ocasión fue un Incoterm DAP. En esta ocasión quieren verse muy bien y me las mandan hasta mi planta. Me hacen un DDP, por ejemplo, o un DDU. Esas características, esas condiciones comerciales en el que para ellos o esa importación de 5,000 kilos de plástico era en un nivel comercial mayoreo, pues implica un ajuste porque yo nada más traigo 100 kilos y 100 kilos son para los volúmenes que se manejan en plástico seguramente menudeo. También hay que hacer ajustes relacionados con la operación logística. Esos 5,000 kilos llegaron por barco. Los 100 kilos de los que estamos hablando llegaron por avión. Las maniobras de carga, descarga, el flete que se pagó por aquellos 5,000 kilos es por supuesto distinto a lo que se está pagando en el envío de las mercancías por avión. Entonces, el método es, primero, encuentro mercancías idénticas a las mías. Son idénticas porque cumplen con las condiciones de ser iguales en todo, misma calidad, marca y prestigio comercial y producidas en el mismo país. Una vez que las encuentro, me aseguro que el valor en aduana de esas mercancías idénticas se haya determinado conforme al método de valor de transacción. Para que fuera así, por supuesto que se trató de una enajenación con propósitos de exportación a territorio mexicano. Voy a hacer ajustes relacionados con el nivel comercial, mayoreo, menudeo, y voy a hacer ajustes relacionados con el proceso logístico, con qué medio de transporte utilicé, qué cantidad se transportó, qué volumen se transportó y otro punto a tomar en cuenta, de dónde vienen las mercancías. Tal vez el que me mandaron por mar o por barco venía directamente desde China y probablemente el que me están mandando ahora por avión como muestra viene nuevamente de Corea. Para que sean mercancías idénticas no influye de dónde vienen, influye dónde se fabrican. ¿Ok? Bien, este es nada más un breve ejemplo de cómo son la determinación del valor de transacción por el método de mercancías idénticas. El método de mercancías similares funciona igual. Hay que comparar mis mercancías, las que son objeto de valoración, con otras mercancías que sean de características similares, que se estén importando en el mismo momento, que se vayan a importar en el futuro, en un momento aproximado, o que se hayan importado en un momento anterior. La legislación aduanera dice que la importación debe hacerse en el mismo momento de las mercancías similares y las idénticas también, en el mismo momento, en un momento aproximado. Y señala que momento aproximado se considera 90 días antes de mi importación o 90 días después de mi importación. Es más fácil conseguir información de lo que se importó antes. Esas mercancías idénticas o similares las pude haber importado yo o cualquier otra persona
que me quiera dar la información. Hay que encontrar entonces mercancías similares y señala la legislación aduanera, a manera de resumen, que se consideran mercancías similares aquellas que, aun cuando no son iguales en todo, tienen características que las hacen semejantes. Se dice que para que sean mercancías similares deben ser producidas en el mismo país. Algunos autores señalan que por el mismo productor. La legislación aduanera dice que solamente en el mismo país. Para que sean mercancías similares, se establece que mi mercancía y las que determiné son similares deben cumplir con las mismas funciones y deben ser comercialmente intercambiables. Por supuesto, es necesario tomar en cuenta la existencia de marcas, calidad y prestigio comercial. Y ya que encontré las mercancías similares, vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a hacer un ajuste. El valor en aduana de las mercancías objeto de valoración por el método de mercancías similares consistirá en, primero, encontrar las similares. Después, asegurarse que las similares se valoraron conforme el método de valor de transacción. Posteriormente, y obviamente, asegurarse que esas mercancías se valoraron con el método de valor de transacción derivado de una compraventa consciente de que era una exportación con destino a México, que iban a ser importadas a México. Evidentemente habrá que hacer ajustes por nivel comercial, mayoreo, menudeo, y habrá que hacer ajustes por las diferencias logísticas de la operación. Aquellas las traje en barco, estas las traje en avión, aquellas eran 5,000 kilos, estos son 300 kilos, aquellas vienen de China, estas vienen de Corea. ¿Ok? La idea de las mercancías similares es la misma en relación con las mercancías idénticas. Pero me dice la legislación aduanera que si no logré valorar por el método de valor de transacción, que si no logré valorar en orden sucesivo y por exclusión con el método de valor de transacción de mercancías idénticas, que si no logré valorar con el método de mercancías idénticas me pase al de similares y que con similares tampoco pude, entonces debo utilizar de manera indistinta y a mi elección cualquiera de los dos siguientes métodos, el valor de precio unitario de venta y el valor reconstruido. Yo elijo irme en el orden que aparecen en la legislación y voy primero por el valor de precio unitario de venta. El valor de precio unitario de venta es un método deductivo, es decir, a partir del precio en el que las mercancías se venden en territorio nacional, se deducen conceptos hasta llegar al valor en aduana. Otra vez, a partir del precio en el que las mercancías idénticas o similares a las mías ya se venden en territorio nacional, se deducen costos señalados en el artículo 75 de la ley aduanera, se restan costos para llegar al valor en aduana, del interior del país hacia la aduana. Pero fíjate cómo en este método, lo primero que tengo que hacer es encontrar, y lo voy a decir así corto para no confundir, lo primero que tengo que hacer es encontrar mercancías idénticas o similares a las que son objeto de valoración, a las que yo quiero importar, que no pude, por alguna razón, valorar por mercancías idénticas o por mercancías similares. Suena un poco confuso, pero no lo es. Si leemos la legislación aduanera, vamos a ver que así lo señala y que es posible que haya mercancías idénticas a las mías, pero que yo no pueda utilizar ese método, esa comparación para determinar por el método de idénticas el valor de mis bienes. Es posible que haya idénticas a las mías, pero que por alguna razón yo no pueda utilizar esas mercancías idénticas para determinar el valor en aduana de mis bienes. Si ese es el caso, entonces tampoco puedo por similares y entonces voy al valor de precio unitario de venta. En resumen, decía, el método de valor de precio unitario de venta consiste en 1. Encontrar mercancías idénticas o similares a las que quiero importar, a las que son objeto de valoración. 2. Ya que las encontré, voy a buscar o voy a determinar o voy a obtener información de a cómo se venden en la venta de primera mano después de la importación
esas mercancías idénticas o similares en territorio nacional. ¿A cómo las vende quién? Cualquier persona. Yo, miembros de mi cámara, miembros de mi industria, empresas amigas, empresas hermanas. ¿A cómo las venden en territorio nacional? Ya que encontré información de a cómo se venden en territorio nacional, venta de primera mano después de la importación, esas mercancías idénticas o similares a las mías en territorio nacional, entonces ahora voy a elegir el precio al que se vende el mayor número de unidades. Si una empresa hermana vende 100 unidades a 500 pesos y otra empresa hermana vende 300 unidades a 1,000 pesos y otra empresa del mismo ramo vende 5,000 unidades en 250 pesos, entonces yo voy a tomar como precio de referencia, como precio unitario de venta en territorio nacional, aquel al que se venda el mayor número de unidades. En este caso sería 250 pesos. No tomo el mayor, no tomo el menor. Tomo el precio al que se vende el mayor número de unidades. Y una vez que tengo el precio al que se vende el mayor número de unidades, entonces voy a hacer la resta, voy a hacer los ajustes que señala el artículo 75 de la Ley Aduanera para obtener el valor en aduana del precio de venta en territorio nacional, menos los ajustes que me marca el 75 de la ley, obtengo valor en aduana. Voy de regreso, voy deduciendo. ¿Qué dice el 75 de la ley aduanera? ¿Qué le tengo que restar al precio al que se vende el mayor número de unidades de mercancías idénticas o similares a las mías en territorio nacional? Le tengo que restar las comisiones, beneficios o utilidades y gastos generales directos o indirectos pagados. Le tengo que restar los costos logísticos que ocurran después del arribo de las mercancías a territorio nacional, fletes, seguros, embalajes, maniobras de carga, descarga, arrastres, acarreos, etc. Y también le tengo que restar el monto de las contribuciones y cuotas compensatorias pagadas en México por la importación y por la venta de las mercancías. Recuerden que un IVA es el que se paga la importación de una mercancía y otro IVA es el que se paga por la venta de esa mercancía en territorio nacional. Entonces, al precio de 250, que fue el que se vendió el mayor número de unidades de mercancías idénticas o similares a las mías, le resto la ganancia, las comisiones, le resto los gastos generales directos o indirectos, le resto los costos logísticos, le resto los impuestos de importación y los impuestos de venta y obtengo el valor en aduana de las mercancías. Esto parece ser muy fácil, pero no lo es. El primer problema es conseguir la información y aquí pues ya está involucrado de manera parcial otro método, el de mercancías idénticas o similares. Si no logré obtener el valor en aduana ni por valor de transacción, ni por mercancías idénticas, ni por mercancías similares, ni por valor de precio unitario de venta, me voy al valor reconstruido. El valor reconstruido tiene una lógica muy sencilla. Y es muy sencilla porque consiste en contabilidad de costos. Es muy sencilla porque implica sumar el valor de todos y cada una de las materias primas, partes, elementos, componentes, más el costo de los gastos, el monto de los gastos indirectos, directos, de todas aquellas actividades que tengan que llevarse a cabo para lograr la producción, fabricación de esos bienes, más todos los costos logísticos que se tengan que cubrir para traer las mercancías a México, más las utilidades razonables que se obtienen en el nivel comercial, en el mercado del producto de que se trate. Es decir, el valor en aduana de las mercancías bajo el método de valor reconstruido es igual a la contabilidad de costos. Hay que obtener y sumar el costo de todos y cada uno de los materiales, todo el monto de todos los costos directos, indirectos, renta, mano de obra, el monto de las utilidades proporcionalmente ganadas en ese mercado, de las que comúnmente se establecen como porcentaje de ganancia en ese mercado,
más los costos logísticos para traer la mercancía hasta su ingreso a territorio nacional. La suma de todos esos conceptos es el valor en aduana de las mercancías. La explicación del método parece ser muy sencilla, pero quisiera ver que consiguieras esa información. Tal vez si la empresa proveedora, productora fuera una empresa asociada tuya, una empresa parte del mismo grupo, una empresa de tu propiedad, podrías hacerlo, pero si no va a ser sumamente difícil que lo logres. Cuando ya recorriste el método de valor de transacción de mercancías idénticas, de mercancías similares, el valor de precio unitario de venta, el valor reconstruido, y no lograste determinar el valor en aduana de tu bien, hay una mecánica que se llama del último recurso. El método del último recurso o la mecánica de último recurso implica que vas a volver a utilizar los métodos de valoración desde el valor de transacción, pero con criterios más flexibles y apegados a los razonamientos o a los criterios razonables y compatibles con la legislación aduanera. Otra vez, ya recorrí todos los métodos desde transacción hasta reconstruido. No logré valorar bajo ninguna circunstancia porque no cumplía los requisitos o porque no tenía la información a la mano, toda la información disponible. No logré encontrar el valor en aduana de mi mercancía. El método del último recurso señala que vuelva a empezar a recorrer todos los métodos desde el valor de transacción hasta el reconstruido con tal de encontrar el valor en aduana de mi bien, pero que ahora utilice criterios más flexibles que sean razonables y compatibles con los principios legales vertidos en la legislación aduanera. ¿Cuántas veces puedo volver a dar la vuelta, válgase la expresión, a los métodos para encontrar mi valor en aduana? Pues teóricamente sería una, pero si de manera didáctica lo quieres interpretar en 2 o más, está bien. Para muchos, el último recurso empieza desde valor de transacción de las mercancías idénticas. Conforme lo leemos en la legislación aduanera, el último recurso empieza desde el valor de transacción. Es decir, voy a tratar de valorar con valor de transacción con criterios más flexibles. En la vuelta del último recurso, por lo que leemos, no existe la posibilidad de elegir en qué orden aplicas valor de transacción, valor de precio unitario de venta y valor reconstruido. En la vuelta del último recurso, por lo que dice la ley y las normas aplicables, sí se tiene que seguir en el orden sucesivo y por exclusión, sin que tengas el privilegio de decidir cuál utilizas primero, precio unitario de venta o valor reconstruido. Si observas, todas aquellas conductas que normalmente tenemos, todas aquellas prácticas que a veces llevamos a cabo, siempre llevamos a cabo para encontrar y determinar el valor en aduana de una mercancía en nuestras operaciones de comercio exterior, pues está mal. O sea, hay ocasiones que traes una factura pro forma, solo para fines aduanales, un valor, a lo mejor es el valor comercial real del bien, pero como no hay precio pagado, no puedes utilizar el método de valor de transacción, de tal manera que no podrías a ese valor solo para fines aduanales incrementarle los conceptos del 65, no tomar en cuenta los del 66 y decir que estás utilizando el método de valor de transacción. No puedes. Tampoco puedes ir a cualquier parte del mundo a buscar quién vende una planta para la fabricación de perfiles de aluminio, decirle, oye, quiero que me vendas esa planta de perfiles de aluminio que tú ya no utilizas. Sí, te la vendo. ¿Cuánto quieres? Dame $120,000. Y te la vende. Pero no te la vendió con la conciencia de que esa planta iba a ser exportada a México, que tú la comprabas para traerla a territorio mexicano. Como teóricamente no te la vendió con esa conciencia, como no tomó en cuenta el mercado al que iba el bien,
teóricamente tú no puedes utilizar el método de valor de transacción. Oye, pero sí la pagué, pero el precio no estuvo determinado a conciencia de que venía para México. A lo mejor, si el precio hubiera estado determinado a conciencia de que venía para México, te hubiera salido más barata o más cara. ¿Ok? ¿Cómo se puede comprobar que él sabía o no sabía que la venta era con propósitos de exportación a México? Pues para eso hay contratos, convenios o órdenes de venta o compra. No es tan creíble aquello que de repente pensamos en que la autoridad nunca se va a dar cuenta. No pasa nada. No siempre es así. Y menos ahora que tú le vas a estar mandando la información por la vía electrónica. Tenemos, como podrán darse cuenta en este breve resumen de los métodos de valoración, una gran cantidad de áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad que tenemos que atacar para lograr que nuestras empresas haya flujos de información, haya conocimiento de los métodos de valoración para que todas las áreas involucradas nos proporcionen los datos que necesitamos, los documentos que necesitamos para poder cumplir con esta obligación de transmitir electrónicamente la manifestación de valor electrónica, por supuesto, pero más allá, no dejen de ver que esta obligación, este resumen de obligaciones que acabamos de tocar no es nuevo, eso no es lo nuevo, lo único nuevo es cómo cumplir con la obligación de llenar la manifestación de valor, entregarla a la autoridad y a la agente aduanal. Eso es lo nuevo. Los métodos de valoración, si tomamos en cuenta que la ley aduanera, si mal no recuerdo, data del 95, entonces los métodos de valoración tienen aproximadamente 25 o 26 años. Y así como se los expliqué ahorita, han estado siempre. Y ustedes siempre han tenido la obligación de llenar una manifestación de valor que si bien es cierto su formato es poco amigable y no tan fácil de entender, pues menos le entiendes cuando no tienes idea de los otros métodos de valoración, cuando no tienes idea de las condiciones que deben cumplirse para utilizar el valor de transacción, o qué son idénticas, o qué son similares, o cuál es el valor unitario, el valor de precio unitario de venta, el valor reconstruido, cuáles son los incrementables, cuáles son los no incrementables. Si no tienes idea de eso y además el formato no es muy amigable, pues no lo llenas. Y no lo llenas porque no tenemos la cultura, pero la obligación la tienes y la has tenido de siempre. Y yo sí he visto empresas a las que de repente llega la autoridad y les dice, dame tu expediente de comercio exterior y dame las manifestaciones de valor. Y si no me das las manifestaciones de valor, pues te voy a multar. De entrada sería una entrega por la no presentación, una multa por la no entrega o por la entrega extemporánea de la documentación requerida. La obligación, lo nuevo, lo que va a entrar en vigor próximamente es que ahora ese formato, esa manifestación de valor, ese documento que llenamos con información que tomamos en cuenta para determinar el valor en aduana de las mercancías, se va a transmitir de manera electrónica. La pregunta que normalmente nos hacen es, ¿cuándo entra en vigor? Bueno, entra en vigor, o más bien, ¿es exigible? 90 días posteriores a que en la página de BUSEM, en el portal de BUSEM, en el apartado del SAT, se publique la interfase, se publique el esquema, se publique la facilidad, las pantallas de captura para poder cumplir con esta obligación de transmitir electrónicamente la manifestación de valor. Una vez que en el portal de BUSEM, apartado del SAT, esté la opción captura y transmite la manifestación de valor, a partir de ahí tenemos 90 días hábiles que pudieran convertirse en 120 días, en 150 días, 5 meses a partir de que la publiquen. Vamos a pensar que esto entra en vigor en enero, porque todavía en diciembre se cruzan las vacaciones del SAT. Si no te pones a trabajar desde ahorita y no eres consciente de las áreas de oportunidad que tienes en el cumplimiento de esta obligación, pues 5 meses no van a ser suficientes. Parecen muchos, pero no van a ser suficientes. Vamos a tener problemas para conseguir la información y por lo tanto para determinar correctamente el valor en aduana de la mercancía y por consecuencia para llenar de manera apropiada la manifestación de valor. Entonces, es exigible que transmitas electrónicamente la manifestación de valor 90 días después de que en el portal de BUSEM, en el apartado del SAT, se coloque la opción
captura y transmite manifestación de valor electrónica. La regla 151 de las generales de comercio exterior es la que establece los lineamientos que deben observarse para efectuar la transmisión electrónica de la manifestación de valor. Esta regla 151 tenía una versión hasta hace poco tiempo, había una versión antigua de esta regla, hoy antigua de esta regla, que decía cosas para mi gusto no apropiadas, porque no van de acuerdo con el artículo 59 de la ley aduanera ni con la naturaleza de la manifestación de valor, no iban. Estas cosas que esa versión antigua de esta regla 151 decía que las empresas podían transmitir la manifestación de valor posterior al despacho, que podían hacer la transmisión de una muestra representativa, que algunas empresas podían hacer una transmisión anual, que algunas empresas que importaran mercancías sensibles sí tenían que anexar todos los documentos a que se refiere el artículo 85, el 81 del reglamento de la ley aduanera y el formato de manifestación de valor. Señalaba por ahí varias cosas que no iban de acuerdo con el espíritu de la manifestación de valor. Esta nueva regla, esta nueva versión de la regla 151 ya nos dice cosas para mi gusto más coherentes. Por ejemplo, dice que la manifestación de valor se deberá transmitir por la ventanilla única de comercio exterior y que tendrá que hacerse por cada operación de comercio exterior anexando la documentación que señala el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera y o el formato instructivo de llenado del formato manifestación de valor. Tiene lógica. Por cada operación, anexando los documentos que comprueban la información que declaraste en la manifestación de valor. Y por cada operación, ¿en qué momento? Por cada operación antes del despacho. ¿Y por qué decimos que antes del despacho? Porque la fracción segunda de la regla 151 dice que el importador podrá señalar el registro federal de contribuyentes de las personas, agente aduanal o agencia aduanal, que podrán consultar y en su caso descargar la manifestación de valor y sus anexos. Y repito, eso tiene mucha lógica, porque el artículo 59 de la ley aduanera señala dos obligaciones en esa fracción tercera para los importadores. La primera es proporcionar la información a la autoridad y la segunda es entregar la manifestación de valor al agente aduanal. ¿Para qué? Para que el agente aduanal con base en ella determine el valor en aduana de las mercancías que habrá de plasmar en los pedimentos y con base en el cual se calcularán las contribuciones aplicables en relación con la clasificación arancelaria que corresponda a las mercancías. Entonces, con la transmisión electrónica de la manifestación de valor se cumplen las dos obligaciones del 59 fracción tercera de la ley. Por una parte, proporcionar los elementos de valoración a la autoridad y por otra parte, entregar o poner a disposición del agente aduanal que se encargará del despacho la manifestación de valor electrónica y sus anexos. La fracción tercera de la regla 151 señala que se debe declarar en el pedimento el e-document que corresponda. Este texto nos hace pensar que en el pedimento se habrá de digitalizar como e-document, se habrá de acompañar o anexar electrónicamente como e-document el acuse de recibo, el acuse de envío de la manifestación de valor electrónica, porque la transmisión de la manifestación de valor electrónica, al menos en el ambiente de prueba que ahorita está disponible en la web, te genera un acuse de transmisión similar al del COBE. Ese acuse será el que tú tuvieras que anexar como e-document a los pedimentos. Me preguntaban, oye, y ahora que tenga que anexar al pedimento el comprobante de que transmití la manifestación de valor, ¿también mando sus anexos? Para mí la interpretación lógica, habría que ver lo que dice la autoridad, para mí la interpretación lógica es que no es necesario que yo mande por BUSEM la manifestación de valor y sus anexos y que además mande en el pedimento el acuse de envío de la manifestación de valor electrónica y sus anexos. Nada más tendría que mandar el acuse o comprobante del envío electrónico de la manifestación de valor, no sus anexos, esos ya los entregaste.
¿Los tendría que bajar el agente aduanal y tenerlos en sus archivos? Sí, y tú también. Pero en mi humilde opinión, no transmitirlos como e-document en el pedimento, a menos que las propias disposiciones de procedimiento en relación al llenado del pedimento así te lo pidan. Sabemos que cuando se importan mercancías de sectores sensibles, de los del padrón sectorial, pues se tiene que anexar la factura y en su caso la declaración complementaria conforme a la regla 318. Sabemos que se tiene que anexar el certificado de origen o que se recomienda cuando apliques preferencia arancelaria. Si se trata de mercancías que te manden una alerta de valor al momento de validar, pues pones el identificador PB de prueba de valor y anexas los documentos que comprueban el valor de la mercancía. Tocando este tema, de repente me señalaban, y cuando las mercancías al validar te manden una alerta de valor, existe el identificador PB, que dice que lo pones cuando tienes pruebas del valor de la mercancía y que anexas las pruebas del valor. Me señalaban, y ahora con la manifestación de valor electrónica, ¿qué hacemos? Yo les decía, pues mandas el acuse de la transferencia electrónica de la manifestación de valor. Me preguntaban, ¿cuándo es con prueba de valor con anexos o sin anexos? En mi opinión, no es necesario, la autoridad ya los tiene. Oye, pero en el anterior esquema, cuando había una prueba de valor, ¿tenías que anexar los documentos que comprobaban el valor? Sí, pero ya no es necesario. En el esquema de la transmisión de la manifestación de valor electrónica, ya los transmitiste, ya los tiene la autoridad, ya están relacionados a tu manifestación de valor. Con que anexes el acuse de transferencia de la manifestación de valor, será más que suficiente. El formato manifestación de valor del anexo 1 y sus anexos deberán conservarse por el importador por el plazo que señala el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación por 5 años. Sí, y eso no es nuevo, siempre ha sido así. El artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que todavía no entra en vigor, que causó mucho furor cuando lo publicaron en la modificación del reglamento y que obliga a que con la manifestación de valor se entregue cuando entre en vigor al agente aduanal y a la autoridad aduanera la factura, el comprobante de pago por las mercancías, el comprobante de pago de los incrementables, el contrato de compraventa, decían por ahí también el pedimento de exportación del país de origen, todo eso que el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera te pide anexes a la manifestación de valor, pues siempre ha sido así. O sea, el artículo 59 de toda la vida ha dicho, y deberás conservar los elementos e información que tomaste en cuenta para determinar el valor en aduana de la mercancía. Sí, siempre ha sido así. ¿No se los tienes que entregar a la autoridad? Bueno, con la entrada en vigor del artículo 81 ya se los tienes que entregar, pero va a ser muy fácil, va a ser en e-document y hasta te conviene, porque de esa manera, si tú los pierdes, ellos ya los tienen, por ejemplo. Los tengo que tener impresos o electrónicos. La ley aduanera señala que se habrán de conservar, que todos los documentos que formen parte de la operación del expediente de la operación de comercio exterior se tendrán que conservar en la forma en la que se obtengan. Si tienes un certificado de origen impreso, pues lo digitalizas y lo conservas impreso y digitalizado. Si el documento anexo es electrónico, obedece a la transmisión de una información, pues lo conservas de manera electrónica. Por ejemplo, tratándose de la manifestación de valor, pues tendrías que conservar más allá del formato, el acuse, porque ya lo transmitiste y ahí dice que transmitiste. ¿Ok? Dice que en caso de no haber señalado al agente aduanal o agencia aduanal como persona autorizada para consultar y en su caso descargar el formato de manifestación de valor, se deberá entregar al agente aduanal el documento digital que hubiera, no sé por qué dice hubiera, realizado el despacho aduanero de la operación de comercio exterior. Dice hubiera para mí porque se quedaron con la idea de la antigua regla 151. Para mí ahí debería decir que realizará o que habrá de realizar el despacho aduanero de la operación de comercio exterior. Otra vez, el artículo 59, fracción tercera de la ley aduanera, siempre ha dicho que el importador tiene que entregar al agente aduanal la manifestación de valor y proporcionar a la autoridad aduanera los elementos que tomó en consideración para determinar el valor en aduana de las mercancías. Esas dos obligaciones, entregar al agente aduanal la manifestación de valor y
proporcionar a la autoridad aduanera los elementos e información que utilizó para determinar el valor en aduana, se cumplen con la transmisión electrónica de la manifestación de valor cuando, al momento de transmitir la manifestación de valor, señalas el RFC del agente aduanal que hará el despacho. Insisto, la transmisión de la manifestación de valor es antes de la operación y te recuerdo es por proveedor. Si en un pedimento tienes 15 proveedores, tal como está el instructivo de llenado ahorita y la plantilla de prueba en la BUSEM, tienes que hacer 15 manifestaciones de valor, una por cada proveedor. Dice la fracción quinta de la regla 151 que cuando la información declarada o la documentación anexa al formato manifestación de valor del anexo 1 de las reglas de comercio exterior tenga información incompleta o tenga datos inexactos, hay que hacer una nueva manifestación, una nueva transmisión de la manifestación de valor, y a esa nueva transmisión de la manifestación de valor le deberás adjuntar el formulario múltiple de pago de comercio exterior para pagar la multa establecida en el artículo 185, fracción segunda de la ley aduanera, mejor conocida en el ambiente aduanero como datos generales inexactos. 2,010 pesos, si mal no recuerdo, por cada documento mal transmitido con datos inexactos o falsos. También la pregunta aquí es, oye, autoridad, siempre que me haya equivocado o que la información esté incompleta, ¿no me vas a dar el derecho de la autocorrección? O sea, ¿no va a ser como el COBE que te hago una adenda siempre que no se haya hecho el despacho aduanero? Y ya, ¿no va a ser así? No voy a tener que estar en facultades de comprobación para que me sanciones como datos inexactos. Más like, ni tú ni yo. Si todavía no se efectúa el despacho aduanero, dame la oportunidad de hacer una adenda. Dame la oportunidad de corregir. Si bien es cierto, yo ya te la transmití, pero no ha quedado en firme al no haber sido declarada en un pedimento. Desde mi opinión, la autoridad aduanera emitirá un criterio, eso opino, no sé finalmente qué va a decir la autoridad aduanera, pero en mi opinión, la autoridad aduanera emitirá un criterio en el que dirá, antes del despacho aduanero, podrás retransmitir la manifestación de valor sin el pago de la multa. En mi opinión, no se debería pagar la multa si no hubiese facultades de comprobación, incluso después de haber efectuado el despacho aduanero de las mercancías. Y la multa solamente tendría que ser pagada cuando la irregularidad hubiese sido detectada en facultades de comprobación de cualquier índole por la autoridad correspondiente, en mi opinión. Como dice la regla, se entiende que si yo me equivoco en la transmisión de la manifestación de valor, por no haber mandado la información completa o la información exacta, entonces voy a ser objeto del pago de una multa de 2,010 pesos, datos generales inexactos, conforme al 185, fracción segunda. En mi opinión, reitero, lo van a aclarar, lo van a aligerar. Y es que tiene lógica, o sea, si me piden, por ejemplo, el comprobante de pago y no he pagado, entonces como tú lo pedías y todavía no existía, estaba incompleto y te tengo que pagar. Si no lo he pagado, no existe. Si no existe, no te lo mandé incompleto. No estaba incompleto al momento que yo hice la transmisión de la manifestación de valor. Sí faltaba el comprobante de pago, pero no había pagado, por lo tanto no estaba incompleta la información que te mandé. Que 2 meses después o 3 haya pagado, bueno, cuando existió, imagínate que yo quiero ser imagínate que yo quiero ser muy cumplido y cuando obtengo el comprobante de pago, porque 3 meses después, según contrato de crédito, lo pagué, entonces, como lo acabo de pagar, retransmito para hacerte llegar el comprobante de pago, pero como retransmití con multa, desde mi perspectiva no, porque para empezar no estaba incompleto, el comprobante se acaba de generar. Y después no estaba en facultades, y después debo tener el derecho de autocorregirme. En el caso de afectar el valor declarado en el pedimento, se deberá rectificar, observando lo previsto en la regla 611 cuando proceda, si evidentemente, si la manifestación de valor cambia y por lo tanto cambia la determinación del valor en aduana, pues hay que rectificar el pedimento. Por supuesto que hay que hacerlo, haya o no haya contribuciones a favor o en contra,
hay que hacerlo. O sea, hay contribuciones a favor pagadas en efectivo o si existe el pago de lo indebido, conforme al procedimiento de la regla 611 que implica solicitar autorización por escrito a la autoridad correspondiente, anexándole todos los documentos y la explicación necesaria para que se compruebe que se trató de un error. Dice que no puedo hacer la nueva transmisión de la manifestación de valor electrónica cuando esté en facultades de comprobación o cuando me haya tocado reconocimiento aduanero, que también es un tipo de facultades de comprobación. Me parece muy lógico, más que evidente, más que apropiado, ¿no? Si estoy en facultades, pues no podría bajo ninguna circunstancia modificar lo que transmití como manifestación de valor, porque eso está implícitamente relacionado, intrínseco con lo que declaré en el pedimento. Entonces, no podría hacer la corrección hasta que terminen las facultades, y aquí sí, por supuesto, pues pagar la multa por datos generales inexactos, no hay más. Dice que no será necesario elaborar ni transmitir el formato de manifestación de valor del anexo 1 en dos casos muy particulares. Cuando se importe mercancía que haya sido exportada de manera definitiva y que haya transcurrido más de un año en el extranjero. Como ustedes recordarán, existe la posibilidad de exportada de manera definitiva mercancía pueda regresar a territorio nacional sin el pago del impuesto general de importación, pero sí pagando IVA otra vez. Realizada la exportación definitiva de la mercancía, es factible, conforme a lo señala el artículo 103 de la ley aduanera, regresar esa mercancía a México si no ha pasado más de un año. Esa mercancía que se exportó en definitiva y que hoy se regresa a México porque me la rechazaron, porque no me pagaron y se la recogí, porque ya no les gustó, porque me cancelaron el proyecto, porque resultó de especificaciones distintas a las convenidas, esa mercancía que exporté, si la regreso antes de un año, no pago impuesto general de importación, pero sí pago impuesto al valor agregado. En ese caso, no tendría que hacer manifestación de valor, y tiene mucha lógica. Y tiene mucha lógica porque el artículo 103 de la ley aduanera me dice que lo que habré de manifestar como valor en aduana es el valor al que lo exporté. Siempre he comentado que en un pedimento K1 en el que se retornan a México mercancías que se exportaron de manera definitiva con una clave de pedimento A1 no hay incrementables. Oye, pero yo sí pagué el flete y el seguro y el embalaje y la carga y la descarga y el agente aduanal y el broker para que lo trajeran de vuelta a México, sí está bien. Pero el 103 de la ley aduanera dice que el valor que se habla de declarar en el pedimento de desistimiento K1 es el valor comercial de los bienes que tenían cuando se exportaron, punto, no hay incrementables. Ese artículo me está diciendo cuál es el valor que tengo que declarar. Es algo muy similar a las operaciones que se envían al extranjero para repararse. El artículo 117 de la ley aduanera dice que yo puedo enviar un bien al extranjero en propósito de que sea reparado, y que a su regreso a México solamente pagaré impuestos por el valor agregado al bien en el extranjero, es decir, por las refacciones y la mano de obra. Entonces, en ese caso, ¿tengo que hacer una manifestación de valor? No, desde mi punto de vista. ¿Por qué no? Porque no me son aplicables ninguno de los métodos. ¿Por qué no? Porque el artículo 117 de la ley aduanera dice que debo manifestar como valor de los bienes, como valor agregado a los bienes, a efecto de determinar las posibles contribuciones en ese retorno a México de mercancías que se mandaron al extranjero con el propósito de elaborarlas, transformarlas o repararlas. Si una disposición aduanera, ley, reglamento, reglas, me dice cuál es el valor que debo manifestar para un bien, si ya me está diciendo que debo manifestar, no me es aplicable el método. No me es aplicable el método. Por ejemplo, hoy día las empresas IMEX tienen que hacer sus manifestaciones de valor por operación anexando los documentos que señala el formato y el artículo 81. Hay una regla que es la 4320 que dice que las empresas IMEX pueden importar envases y embalajes y que si se apegan a ese procedimiento para después esos envases y embalajes retornarlos al extranjero con los pedimentos RT en el que manden al extranjero mercancías fabricadas con materias primas importadas temporalmente o al amparo de su IMEX,
Dice que yo puedo declarar en el pedimento de importación de los envases y embalajes al amparo de la regla 4320 el valor de $1. ¿Necesito manifestación de valor? Pues no. ¿Por qué no? No me son aplicables los métodos. ¿Por qué no? Porque ya me dijo la ley aduanera, las reglas, qué valor tengo que declarar. Hay varios asegúnes y pormenores. Es evidente que yo no tendría que hacer la transmisión de la manifestación de valor electrónica en el momento de aplicar para la regla 4320, en mi opinión. Pero cuando la autoridad me reclame sobre esas mercancías si no se hubieran retornado a tiempo, o cuando yo quiera hacer un cambio de régimen, una regularización de esas mercancías, por supuesto que se trata de una operación en la que tendré que hacer la transmisión de la manifestación de valor. Si bien es cierto, desde mi punto de vista no sería exigible al momento de aplicar la regla 4320, donde puedo importar envases y embalajes con valor de $1, me preguntan, ¿recomiendas transmitirla desde que haces la importación IN de esos envases y embalajes a $1? Sí, te lo recomiendo. Si tienes toda la información, transmítela. Aunque no me sea exigible y vaya a declarar $1, sí, transmítela. Si no tengo toda la información, no la transmitas. No creo que sea necesario porque ya te dijeron que declarar como valor en aduana. Otro de los casos en los que no se necesitará hacer la elaboración o transmisión de la manifestación de valor es cuando yo exporto mercancía al extranjero de manera definitiva, pasa más de un año y la mercancía sigue en el extranjero y la traigo de vuelta a México. ¿Lo puedo hacer con un pedimento K1 de desistimiento de exportación? No, no puedes. ¿Por qué? Porque ya se venció el año que te da el artículo 103 de la ley aduanera. ¿Puedo hacer la importación definitiva de esa mercancía que exporté y que se pasó el año, que me da el 103 de la ley aduanera? Sí, puedes hacer la importación definitiva de esa mercancía que se te pasó el plazo de un año. La propia disposición legal establece que como valor en aduana habrás de declarar el valor comercial de los bienes cuando se exportaron. En ese sentido, ya no hace falta la manifestación de valor tampoco para este tipo de operación. ¿Por qué no? Porque no vas a utilizar métodos de valoración. ¿Por qué no los voy a utilizar? Porque ya me dijo la disposición legal o reglamentaria cuál es el valor que debo declarar. Ya no tiene sentido. No hay caso. Conforme al artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, a la manifestación de valor se le tiene que anexar la factura comercial o documento equivalente, el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte relacionados con la mercancía objeto de importación, el documento que compruebe el origen cuando corresponde y la procedencia de las mercancías. Bueno, el origen cuando corresponde. ¿Y cuando corresponde comprobar el origen de una mercancía? Pues se entiende que es cuando manejo cupos, cuando manejo cuotas compensatorias o cuando manejo preferencias arancelarias. Porque si no, en todos los casos corresponde, en todos los pedimentos se declara el origen de las mercancías. Pero si anexarlo al pedimento no es exigible, me parece que la manifestación de valor, si anexar al pedimento no es exigible cuando no se trata de un cupo, de una cuota compensatoria o de una preferencia arancelaria, me parece que en la manifestación de valor tampoco tendría que ser exigible. Por lo tanto, a mí me parece que el documento que compruebe el origen de las mercancías cuando corresponda es en aquellos casos en los que manejases cupos, cuotas compensatorias o preferencias arancelarias. El documento en el que consta el pago de las mercancías, tales como la transferencia electrónica del pago o la carta de crédito. Pues yo no le veo problema, todos debemos tener cuando pagamos por las mercancías este tipo de documentos. Si al momento de hacer la manifestación de valor electrónica no hay comprobante de pago, pues no estoy emitiendo nada, no existía. Si no hay carta de crédito, pues no existía. ¿Cómo te lo transmito? No hay carta de crédito. ¿A poco te dieron crédito a la palabra? Sí, soy su cliente de toda la vida y no está prohibido dar créditos a la palabra. A lo mejor no tengo carta de crédito, a lo mejor tengo una garantía. A lo mejor mediante un convenio le garanticé con un bien, por ejemplo.
El documento relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación de que se trate, comprobantes de los pagos de fletes, seguros, embalajes y los tienes. Contratos relacionados con la transacción de la mercancía objeto de operación, sí existen, no siempre que se hace una importación, así haya una compra-venta, no siempre hay contratos. A veces las órdenes de compra, las órdenes de embarque o las órdenes de pedido son lo que se constituye propiamente dicho en la manifestación de voluntad de las partes de realizar una transacción comercial. Cualquier otra información y documentación necesaria para la determinación del valor en aduana de la mercancía de que se trate. Esto es lo que dice el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Por su parte, el formato que hoy día todavía está como vigente en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior, señala que a la manifestación de valor se habrá de anexar. Básicamente lo que dice el 81, pero llama la atención que dice el pedimento de exportación del país de origen o de procedencia con su debida traducción al español. A mí me parece que no es un documento que tenga que exigirse en todas las operaciones de comercio exterior para anexarse a la manifestación de valor. Ese es mi punto de vista. Porque hoy solamente te piden el pedimento de exportación como parte de un trámite que es cuando vas a obtener un permiso previo de importación, toda vez que tus mercancías tienen un valor en aduana inferior al precio estimado por la Secretaría de Hacienda o por el Servicio de Administración Tributaria. Es mi punto de vista. Tal vez la autoridad determine que sí le parece que es importante tener el pedimento de exportación del país de origen o procedencia a propósito de que le sirva como elemento de prueba para saber que lo que se declaró allá como valor de salida, más los incrementables dependiendo del Incoterm, más los valores agregados por moldes, por herramientas, por materiales y todo lo que ya vimos del artículo 65, a lo mejor a la autoridad le parece que el pedimento de exportación sí es un pedimento de prueba. Yo creo que no es ni viable ni factible, me parece. No lo veo mal que lo pidan, yo no lo veo mal que lo pidan, pero me parece que no es factible y que solamente lo van a exigir cuando se trate de operaciones pues las relacionadas con precio estimado, ¿no? Que es lo que es hoy día en la que te piden este tipo de documentación. También el formato actual dice que todavía señala que se tiene que anexar el formulario múltiple de comercio exterior en el que se compruebe que se pagó la multa establecida en el artículo 184b fracción primera. No sé si ustedes recuerden o supieron que en la versión antigua de la regla 151 decía que cuando te equivocaras en la transmisión de la manifestación de valor electrónica ibas a pagar la multa equivalente al COBE. Es decir, ya ves que ahora te equivocas en el COBE y son 22,000 pesos. La versión antigua de la regla 151 también decía que iban a ser 22,000 pesos de multa si te equivocabas en la transmisión de la manifestación de valor. Hoy día la multa aplicable según la regla 151 es la multa de datos generales inexactos de 2,020 o 2,022 pesos. Lo que te quiero decir es que el propio formato publicado hoy día en el anexo 1 de las reglas generales de comercio está diseñado conforme a los lineamientos de transmisión de la manifestación de valor electrónica que tenía la antigua versión de la regla 151. Aquella regla que hablaba de que podías transmitir por operación, por ejercicio fiscal, después del despacho, anexando documentos del 81 solo cuando fueran sensibles, empresas nuevas haciendo transmisión por cada operación, sectores sensibles, hidrocarburos y no me acuerdo cuál otro con ciertas restricciones. El formato, el instructivo y la pantalla de captura de prueba que existe en BUSEM están diseñadas conforme a la regla 151 en su versión anterior, no conforme a esta regla. Es por supuesto lógico, entendible y de esperarse que van a modificar el formato, las pantallas de captura en BUSEM, aún en la versión de prueba, en el ambiente de prueba, y el instructivo. Y seguramente en esa modificación pues habrán de corregir estas cosas que no son errores propiamente dicho, nada más estaban diseñados para
otra versión de la regla. Lo habrán de actualizar. Quiero recordarte para finalizar que hoy día puedes entrar a una página en la que puedes hacer pruebas de envío de la manifestación de valor. No dejo de comentarte que ese ambiente de pruebas está diseñado conforme estaba la versión anterior de la regla 151, transmisión electrónica de la manifestación de valor. Pero te sirve que vayas viendo de qué se va a tratar, porque finalmente la plantilla que tienen ahorita yo considero que en un 85% se va a quedar tal cual está. Si observas, yo solamente le puse en el buscador, ojo, yo estoy utilizando Internet Explorer, porque con el Edge de Windows 10 no me da. En los manuales de Busem ahí te dice cuáles son los exploradores o buscadores, los exploradores que te sirven para los ambientes de pruebas y los que mejor se comportan en la Busem. Yo estoy utilizando Explorer. En el Explorer, en el buscador, le puse pruebas Busem y aquí me está dando como primera opción ingreso al ambiente de pruebas. Y si observas, tiene una liga que es www.ventanillaúnica.gov.mx. ¿Tenemos pantalla completa? Si observas, dice www.ventanillaúnica.gov.mx, Busem, ingreso. Voy a entrar aquí. Ambiente de pruebas, te manda ahí el aviso de que estás en ambiente de pruebas y te comento también que en la página de Busem, la Secretaría puso a disposición una fiel, un archivo key, un archivo ser y una contraseña de prueba. Supongo yo entonces que se trata de un RFC ficticio. Eso lo bajas de la página de Busem, eso de la fiel para las pruebas. Yo aquí lo tengo, está en e-firma, prueba manifestación de valor. En la página está este ser que sirve para probar, este punto key o punto key que sirve para probar. La contraseña que me dan es Delfín 40 y documentos de prueba para digitalizar. En este ambiente de pruebas, entonces digo que voy a entrar con fiel. Al examinar busco el ser ficticio que me proporcionó Busem para jugar, el punto key ficticio que me proporcionó Busem para jugar, copio la contraseña que me sirve para entrar a este ambiente de pruebas que es Delfín 40. Reitero, estoy trabajando en Explorer, en Edge a mí no me da. Le pongo ingresar. Ya que le puse ingresar, me aparece el nombre de una empresa que se llama Agrícola Alpe, SDRL de CB. Me dice que seleccione un rol, le pongo que soy una persona moral. En el ambiente de pruebas todavía hay por ahí como que una dificultad para concatenar una pantalla con otra. Insisto, no es propiamente que esté mal diseñada la plantilla. A veces nos cuesta un poco de trabajo llenar estos espacios y entender la lógica de cuál es el botón que sigue o dónde me equivoqué al poner un campo que no me deja pasar a la pantalla siguiente. Te sucede hasta cuando compras un boleto de avión a veces, ¿no? Entonces ya estoy como persona moral, ya le pongo aceptar y ya me voy aquí a las opciones que tengo de trabajar. Me voy a ir a otras tareas. En otras tareas voy a manifestación de valor. En manifestación de valor pongo registro. En manifestación de valor pongo registro, me da por aquí alguna alerta sobre seguridad, le digo que sí que estoy de acuerdo. Y aquí tienes las pantallas que te reitero están diseñadas conforme a la versión anterior de la regla 151. Aquí todavía te da opciones como si la manifestación de valor, bueno, al menos hasta
la semana pasada que la verifiqué, te daba opciones todavía como que si iba a ser manifestación de valor por el ejercicio, de qué documentos tenías que anexar dependiendo del sectorial, etcétera, etcétera. Te daba opciones como de la regla, de la versión de la regla 151 anterior. Como siempre funciona en BUSEM, me da el RFC de la empresa o del contribuyente que ingresó, del usuario que ingresó, ya tiene registrado el RFC, el nombre, la actividad preponderante, un supuesto correo, me da el domicilio fiscal de aquel que ingresó, del que va a hacer la gestión, le pongo continuar. Al ponerle continuar me pide un RFC del importador, lo voy a traer de aquí mismo, del solicitante. Paso a datos de la manifestación, pongo RFC del importador. Ya sabes que en BUSEM siempre que pones el RFC te despliega los datos de ese contribuyente. Me empieza a hacer preguntas de lo que yo te hablaba hace rato, del tipo de información, conocimiento que debes tener sobre los métodos de valoración para que puedas determinar eficientemente el valor en aduana de una mercancía. Me dice, ¿existe vinculación entre el importador y vendedor o proveedor? Bueno, pues ya tendrás que analizar lo que dice la legislación aduanera, el reglamento, en qué condiciones y bajo qué circunstancias se entiende que dos empresas están vinculadas y ya tú habrás de poner aquí sí o no. Es necesario que entres y te empieces a familiarizar con esta captura, no importa que en 2, 3 meses o en medio año te cambien el esquema, si hay cambios serán menores. Fíjate, por ejemplo, aquí te dice cuál es el importe del precio pagado, cuál es el importe del precio por pagar, cuál es el importe de los incrementables, cuál es el importe de los que no se van a considerar incrementables y cuál sería entonces el importe del valor en aduana, y te lo está pidiendo en moneda nacional. ¿Con qué tipo de cambio vas a declarar aquí? Si tu mercancía está en dólares, si tu mercancía está en euros, y aquí te pide la información en moneda nacional, me preguntaban, ¿con qué tipo de cambio? Y híjole, suena bien complicado, pero tendría que ser con el de la fecha de entrada. Me tengo que esperar hasta que llegue mi mercancía para poder hacer la manifestación de valor. Pues a lo mejor puedes hacer una precaptura y esperarte a la fecha de entrada para verificar el tipo de cambio y entonces ponerlo en moneda nacional. ¿Por qué? Porque a diferencia del COBE, lo que pongas aquí tendría que machar con el pedimento. Si tú pones aquí un valor en aduana de 17,000 pesos, el pedimento tendría que decir valor en aduana de 17,000 pesos para las mercancías relacionadas con este proveedor. Si no es así, yo no vería como mucha lógica. Preferiría que la autoridad nos pidiera las cantidades en dólares o en la moneda de facturación, que me parecería lo más lógico. Es uno de los cambios que yo sí espero. Tengo un importe pagado de 10,000, un importe por pagar de 5,000, unos incrementables de 5,000. No tengo decrementables y mi valor en aduana, lo que pagué más lo que voy a pagar más los incrementables, 20,000. Un RFC de consulta, híjole, pues tendría que poner el del agente aduanal, pero a la mano tengo el del propio emisor de prueba. Le pongo aceptar, aceptar. Continúo. Me está pidiendo que haya decrementables, no le puse 0, ahora sí, continúo. Me dice que tengo que poner un acuse de valor COBE. Como está diseñada ahorita la pantalla, me está implicando que para que yo pueda transmitir una manifestación de valor, tengo que haber transmitido ya el COBE. Y si se preguntan, ¿es lógico? Yo diría, para mí sí. ¿Por qué? Porque cuando el valor en aduana de las mercancías se determina conforme al método de valor de transacción
o tal vez incluso conforme al último recurso del método de valor de transacción, pues hay un precio pagado. Y si hay un precio pagado, hay un CFDI o documento equivalente. Y si hay un CFDI o documento equivalente y aunque no lo haya, yo tengo la obligación de transmitir un COBE, porque no transmitiría un COBE. ¿Qué impedimento tengo antes de hacer la manifestación de valor? Hay otras cosas que deben aclararse por la autoridad. Yo te voy a decir que desde mi particular punto de vista, si no se utiliza el método de valor de transacción puro por último recurso, pues no hay transmisión del COBE. No para llenar la manifestación de valor y ni para el pedimento, porque hoy día tú haces COBE de todo, de las CFDI, documento equivalente, facturas pro formas, cartas valor que el argot aduanero inventó, de todo haces COBE. Para mí, un COBE se hace de una CFDI, documento equivalente, y de una manifestación de valor. De aquel informe en el formato oficial que le hice a la autoridad de los elementos que tomé en cuenta para determinar el valor en aduana de mis mercancías, y donde como parte del formato te doy los detalles de mi proveedor y los detalles de la mercancía. Entonces, es necesario, o nos van a estar pidiendo el COBE antes como parte de la manifestación de valor, según el formato que está ahorita en el ambiente de pruebas, sí. Es procedente, yo no le veo problema cuando sea el método de valor de transacción puro o por último recurso. Cuando no haya método de valor de transacción puro por último recurso, tendré que transmitir el COBE, no desde mi punto de vista. Así, el ambiente de pruebas, es importante que entres a este ambiente de pruebas, que estés encontrándote con los errores de captura de consulta para que te vayan surgiendo preguntas que por supuesto nosotros estamos en la mejor disponibilidad de ayudarte a resolver. El que estés en el ambiente de pruebas te va a sensibilizar sobre el tipo de información que se necesita, sobre la facilidad de estar transmitiendo la información, de anexar documentos. Como dicen por ahí, sabes dónde nos puedes localizar para poder asesorarte, para poder ayudarte a llenar incluso este formato del ambiente de pruebas. El tiempo ya no nos da ahorita para tal situación, pero yo te recomiendo, número uno, que te prepares en el tema de la manifestación, en el tema de la determinación del valor en aduana conforme a los métodos que señala la legislación aduanera. Número dos, que con base en esa preparación determines tus áreas de oportunidad en cuanto al flujo de información que hay en tu empresa, de tal manera que te asegures que en su momento vas a llegarte de todos los elementos suficientes para que se pueda transmitir de manera eficiente la información relativa a la manifestación de valor electrónica. Y para finalizar, nos han estado preguntando si DAI va a tener algún tipo de servicio relacionado con la elaboración de la manifestación de valor. Sí. Para nosotros va a ser factible al momento de hacer la proforma del pedimento, de la misma proforma del pedimento, jalar la información para COBE y jalar la información para manifestación de valor, no tiene problema, eso se puede hacer. Nosotros te queremos apoyar en eso, ya te estaremos informando las condiciones de este servicio, pero vamos a ir un poco más allá, vamos a platicar contigo de tal manera de que podamos ayudarte no solamente a hacer esta tramitología pedimento, COBE manifestación o COBE manifestación pedimento, sino a que lo que manifiestes sea lo apropiado, lo correcto, sino a que lo que manifiestes no te vaya a meter en un problema con la autoridad en el sentido de haber declarado mal información relacionada con la determinación del valor en aduana de las mercancías. ¿Cómo la empresa, cómo DAI te va a ayudar a hacer esta transmisión? Ya sea que nos permitan utilizar sellos web, no porque la autoridad diga que permite que la agente aduanal llene la manifestación de valor, no. Yo cuando te dé el apoyo para llenar las manifestaciones de valor, si tú no lo quieres hacer o no lo puedes hacer, o no te es viable económicamente hablando hacerlo porque no tienes tanta gente, no significa que yo vaya a actuar como agente aduanal. Yo voy a actuar como cualquier prestador de servicios. Vamos a ver si se puede firmar con sellos, vamos a ver si es únicamente con fiel, vamos a ver si en tu empresa quieren soltar la fiel, y si no, te estaremos dando
otro tipo de servicio. Te estaremos asesorando a fondo para que lo que transmitas desde tu empresa, con tu fiel, con tu gente, tu equipo, sea lo correcto y no estés siendo objeto de pago de multas por el envío indebido de la información. Pues con esto cerramos. Les recomiendo que entren al ambiente de prueba. Ya saben, ahí está la página de pruebas, ahí están el key, el ser, la contraseña, un COBE, documentos para digitalizar para que terminen de hacer las pruebas. Cualquier duda pueden comunicarse con nosotros para que les estemos apoyando y prontamente recibirán noticias de los servicios que daremos al respecto de la manifestación de valor. Por esta plática ha sido todo. Agradecemos su participación, agradecemos su tiempo y los esperamos en las cápsulas y nuevas pláticas que al respecto de los cambios en el comercio exterior estaremos dando. Que tengan una excelente tarde. Una transacción comercial debe ser respaldada por el compromiso, la experiencia y la eficacia de una empresa que cuente con la estructura correcta para asegurar el éxito. Despachos Aduanales Integrados se ha consolidado desde el año 2006 como un grupo aduanal que cuenta con la infraestructura nacional e internacional y el personal humano para resolver de forma integral las necesidades de importación, exportación, de logística y en la regulación o transparencia de trámites aduaneros. Nuestra presencia operativa en ciudades nacionales como Guadalajara, Ciudad de México, Torreón, Manzanillo, Reynosa, Nuevo Laredo y de forma internacional en Texas y California, así como las alianzas estratégicas del grupo, nos permiten ofrecer trámites seguros en todo México y el extranjero. A través de compañías hermanas como LEM y Stride, ofrecemos soluciones de transporte aéreo, férreo, terrestre nacional y seguro individual de embarques, con la finalidad de entregar las mercancías en la puerta de nuestros clientes, ofreciéndoles un solo punto de contacto para todos los requisitos necesarios. Trabajamos día a día, ofreciendo en cada momento asistencia personalizada y respuesta inmediata a todos nuestros clientes, para que su única preocupación sea esperar la llegada de sus productos en tiempo y forma. Grupo DAE, comprometidos con el comercio internacional.